a seguir hablando un poquito del tema que nos convoca desde hace meses en Ciudadanos. Tenemos ahora el inmenso honor de recibir, de que nos atienda para hacer una charlita, al doctor Eduardo López, un reconocidísimo infectólogo de la Argentina, jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Vamos a hablar al respecto. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta? Bien, muchas gracias por recibirnos. Doctor, cuando empezamos a hacer esta serie de notas, cuando empezó la pandemia, hablábamos con los especialistas como usted, sus colegas, y había casi como una unanimidad que era menos lo que se sabía que las certezas que se tenían con referencia al COVID-19. Después de tantos meses, ¿se puede decir que sabemos más que lo que desconocemos de este virus? Yo creo que se ha aprendido mucho. No sé cuál es el balance, si sabemos más con respecto al virus, sabemos menos, pero se ha aprendido mucho. Sobre todo se ha aprendido mucho el concepto de transmisibilidad, a la importancia del barbijo, la importancia de no tener reuniones de aglomeramiento en lugares cerrados. Se ha también aprendido a que la cuarentena y los testeos son las dos herramientas más importantes que tiene el sistema para poder detectar y aislar los enfermos. Digamos, el cuarto punto es que aprendió mucho al manejo de los enfermos, precisamente en terapia intensiva. La mortalidad que tenemos hoy en terapia intensiva en la Argentina es una mortalidad muy baja. Y otra de las cosas que hemos aprendido es que la transmisibilidad en lugares de hacinamiento es muy alta, diríamos. Y por otro es que pequeños errores en el comportamiento social hace que aumente muy rápido el número de casos, con el cual el virus se transmite muy fácilmente. Hoy fíjense en ustedes que hace 3 semanas teníamos que el 90-95% de los casos era el conurbano bonaerense y la ciudad de Buenos Aires, llamado AMBA, y hoy ya el 30% de los casos es el interior del país. Claro. Lo que habla bien a las claras cómo se ha reperfilado o cómo se está reperfilando la transmisibilidad, ¿no? Doctor, usted cuando recién hablaba de pequeños errores humanos, ¿a qué se refería? A que fundamentalmente aquí en la Argentina, haciendo referencia a nuestro país, la gente ya le ha perdido el miedo, entre comillas, al virus, ha comenzado a tener contacto social, ha roto la cuarentena. ¿Cuáles son los errores humanos? Bueno, los errores humanos son, en primer lugar, creo que es haber hecho una cuarentena imperfecta en algunos momentos de esta evolución, y no hay peor cuarentena que la que no se cumple. Claro. Entonces, en ese aspecto creo que prácticamente los últimos 4 o 6 semanas no hubo cuarentena. Hay un aislamiento social que se pretende que sea obligatorio, pero no estoy seguro de que esto sea exactamente así. En segundo lugar, los jóvenes han decidido volver a reunirse, a agruparse, a hacer reuniones, y eso es un mecanismo de contagio de los más aptos para el virus, diríamos. Ambiente cerrado, se rompe el distanciamiento social, no se usa barbijo, se habla en voz alta, se baila, Entonces eso favorece mucho. En general, al joven es una enfermedad que es benigna, pero el joven transmite la enfermedad. Y el joven en Argentina convive muchas veces con adultos mayores, con sus mismos padres, sus abuelos. Argentina, a diferencia de otros países del mundo, hay mucha convivencia de jóvenes con gente mayor, cosa que no ocurre en muchos lugares de Europa y no ocurre, por ejemplo, en los países anglosajones, en los países nórdicos. De esta forma dialogábamos con el doctor Eduardo López, reconocido infectólogo de la Argentina, fuente de consulta permanente de los distintos gobiernos, que aún así se encarga siempre de aclarar que cada gobierno tiene sus especialistas y total independencia para llevar adelante las políticas. Continuamos en Ciudadanos. Seguimos en Ciudadanos. Ahora con Pico Sansone vamos a estar charlando con Lucas Romero, quien es el director de la consultora Sinopsis, una de las consultoras más jóvenes que analiza la política local, la política nacional, y que ha crecido desde el año 2015, que fue su fundación, a base de trabajo, a base de esfuerzo y a base fundamentalmente
de presentar trabajos serios que, no sé si vos, Pico, recordás las encuestas que fue dando Sinopsis del 2015 hasta la última, que tiene que ver con las elecciones del año pasado, fueron las que realmente se fueron acercando a cómo se dieron los números, tanto en las elecciones de las PASO como en las elecciones generales. Lo presentamos... De las pocas que se salvó, ¿Sí? del gran papelón sobre todo del último, ¿no? De las PASO de 2019. Sí. ¿Te Sí. acordás? La única que dio el número certero, el número real, que coincidió lo que fue la diferencia, y después, en lo que fue la elección general del mes de octubre, que también se acercó a lo que fue el número final de la elección, donde achicó mucho en ese momento el gobierno de Mauricio Macri con respecto a la lista del Frente de Todos. Ya estamos en contacto, Pico, con Lucas Romero. Lucas, muy buenas noches, bienvenido a Ciudadanos. Buenas noches, José Luis, buenas noches, Pico. ¿Cómo andan ustedes? Bien, todo. ¿Cómo andan? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta, Lucas Secay de Maduro, tiene que ver con la marcha, la movilización del 17 de agosto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, hay un filósofo francés, Alain Badiou, que siempre recuerda y recomienda, digamos, no distinguir los acontecimientos políticos del contexto social, ¿no? Porque en definitiva la política concierne a la vida en sociedad, a la vida colectiva. Con lo cual yo diría que para analizar la marcha del 17 me parece que conviene arrancar describiendo el contexto social. Y este es un contexto social muy complejo el que atraviesa la Argentina, principalmente afectado por tres problemáticas. De esas tres problemáticas hay dos que son las centrales, ¿no? La problemática económica, que es la preocupación, no solo la principal preocupación que tenía la ciudadanía antes de la pandemia, sino que había sido la preocupación, digamos, que motorizó y explicó los comportamientos electorales del año pasado, esta preocupación por poder dar vuelta a la página a este proceso recesivo que viene sufriendo la Argentina hace mucho tiempo. Y la segunda problemática es la pandemia, ¿no? Que apareció allá a fines de marzo y, digamos, incursionó no solo en la vida pública, sino en la vida privada de las personas, afectando el normal desempeño cotidiano de cada uno de nosotros. Y yo le agregaría un tercer factor a ese contexto social, que es reciente, pero entiendo que puede ser un factor que se vuelva cada vez más relevante, que es el tema de la inseguridad. Ha aparecido, por lo menos en digamos, en nuestro monitor de opinión pública, un crecimiento significativo de la preocupación por la inseguridad. Habrá que ir monitoreando porque si pudiera ser un tercer factor. Pero digo, es un contexto complejo que invita a pensar que probablemente en buena parte de la opinión pública subsista cierto malestar, ¿no? Entonces, una marcha que se produce en este contexto social inevitablemente debe estar enmarcada dentro de esa suerte de malestar social que seguramente invade a gran parte de la opinión pública por la situación económica, por el encierro, por la pandemia, por la inseguridad, por todo eso. Ahora, dicho eso, quizás la pregunta que conviene hacerse es, bueno, esta marcha del 17, ¿nos está ofreciendo alguna novedad en el escenario político? Y creo que esta es una pregunta muy relevante porque nos lleva o nos obliga a reflexionar respecto de, bueno, ¿quiénes fueron los que se manifestaron en esa marcha, ¿no? Probablemente no haya que hacer mucho esfuerzo para identificar que el grueso de los que manifestaron su disconformidad en múltiples aspectos, porque no hubo una consigna que claramente, digamos, puso de manifiesto la marcha o la protesta, hubo muchas consignas, pero digo, claramente es un componente votante opositor. Ahora voy a ir afinando esa pregunta y me hago una segunda pregunta. Digo, ¿puede haber habido en la marcha algún componente de votante desilusionado del Frente de Todos? Si efectivamente la respuesta es afirmativa, bueno, estaremos presenciando una novedad en el escenario. Si la respuesta es negativa, me parece que todavía no tenemos una novedad que nos ofrezca un cambio, digamos, significativo para ser analizado, ¿no? Porque más allá de lo que provocó la pandemia en términos de imagen y de apoyo a la gestión del presidente y del oficialismo en términos generales, ya prácticamente en estos 5 meses se ha perdido, nuestros registros nos están hablando que la situación de la opinión pública es muy parecida, bastante parecida a la situación prepandemia, con lo cual digo, me parece que estamos volviendo un poco a foca cero y bueno, empezando a ver si hay alguna novedad en el escenario político. Quedé con
con esto, Lucas, la señora de la foto del Audi que debe 350.000 pesos de patente, esa señora no es votante del Frente de Todos, y no creo que haya salido a protestar por la inseguridad. Eh, eh, si bien digo, no tiene rigor por ahí científico lo que digo, pero viendo las imágenes, viendo las fotos, estaba claro que era una marcha antigobierno, antikirchnerismo, con un componente que yo digo, me interesaría saber cómo ustedes lo encajan, dónde lo meten, que son estas expresiones de que la vacuna tiene un chip para convertirnos en esclavos de la Unión Soviética, y que otro señor que decía que el matrimonio igualitario era la causa del COVID. Digo, ¿dónde entra toda esa gente? ¿Cómo hacen ustedes para analizar semejante escenario? Sí, a ver, digamos, creo que si bien uno puede apreciar, y habitualmente sucede, algún personaje estrafalario, yo creo que, digamos, me parece que sería errado también asignarle, digamos, esa personificación al grueso de las personas que se manifestaron, ¿no? Yo creo una cosa no quita la otra, ¿no? A ver, efectivamente creo que es una señal de alarma para el gobierno, en el sentido de que posiblemente esta gente que se haya movilizado, a lo mejor no son votantes del Frente de Todos, pero sí pueden expresar la representación de un malestar que pueda subsistir en la opinión pública y que pueda afectar a alguna porción del electorado del Frente de Todos. ¿Y a dónde voy? Digo, cuando uno analiza el proceso político ¿Cómo se actual... mide eso? ¿Cómo hacen ustedes para medir eso? Bueno, nosotros tenemos alguna evidencia para identificar que efectivamente hoy pudiera haber algún sector del Frente de Todos que estaría sufriendo una suerte de, no sé si llamarlo desilusión, por lo menos disconformidad con lo que el gobierno ha hecho hasta aquí. Y creo que es un dato que no debe sorprender en tanto y en cuanto el principal mandato electoral que recogió este gobierno, que fue el mandato económico, hasta aquí no ha podido ser respondido, digamos, no ha podido ser resuelto. Ahora, uno me pudiera decir, bueno, ocurrió la pandemia, diría Alberto Fernández. A partir de marzo nos afectó un fenómeno de fuerza mayor que no está estrictamente, asignado a la responsabilidad del gobierno, y que está afectando las posibilidades que nosotros podamos dar respuesta a ese mandato económico. Eso es cierto. Ahora, nosotros venimos siguiendo particularmente ese aspecto del proceso político y de opinión pública. Le preguntamos a la gente a fines de mayo si, digamos, ustedes creían, que el impacto económico que estaba produciendo la pandemia era responsabilidad o no del gobierno. Había una ligera mayoría, 42, casi 43%, que decía no, el gobierno no tiene nada que ver, no tiene ninguna responsabilidad. Había un 41% que decía sí tiene responsabilidad. O sea, ligeramente la mayoría creía que no tenía responsabilidad. Ahora, ese porcentaje, consultado en este último estudio de agosto, nos da que el 54% ya le asigna alguna responsabilidad al gobierno y solamente el 34% no le asigna responsabilidad. Es decir, el gobierno inevitablemente va a ir asumiendo un costo en términos de hacerse responsable de lo que está pasando en materia económica. Por eso yo decía, en un artículo que escribí hace unos días atrás, creo que la pandemia empezó siendo una oportunidad para Alberto Fernández y lentamente se ha ido transformando en un obstáculo. Claro, Un obstáculo que el gobierno no puede sortear y que le impide al gobierno dar la respuesta que su electorado le pidió, ¿no? Sí, José Luis. Lucas, cuando vos decís algunos de los votantes del Frente de Todos, haces referencia fundamentalmente a aquellos que estuvieron en su momento desencantados de Cambiemos y se trasladaron a votar al Frente de Todos como para darle un escarmiento al gobierno de Mauricio Macri. Te referís también al votante de Sergio Massa y al votante del peronismo tradicional, no así por los números que vos estás tirando en base a la última encuesta que hicieron, no así al militante radicalizado del kirchnerismo, que estamos hablando que son cerca del 30-35% del electorado, ¿no? Vos con todo esto que venís analizando, y volviendo a la marcha del 17, ¿el gobierno le entró esa bala? Hay un dato interesante de la marcha, que digo, más allá de la multiplicidad de consignas que uno pudo percibir, me parece que hay una de todas las consignas que estuvo un poco por encima del resto, ¿no? Digamos, vamos a llamarla la más mencionada.
Y esa consigna hacía clara alusión a la reforma judicial. Claro, por eso te pregunto, porque Ahí, ayer en el Congreso de la Nación, la orden del kirchnerismo, la orden del propio presidente Alberto Fernández fue ir a fondo, no frenar. bueno, ahí yo creo que ahí puede haber algún aspecto de la marcha que pudiera ser, digamos, un síntoma de preocupación para el gobierno. ¿Por qué? Porque si el gobierno todavía no pudo dar respuesta a ese mandato económico, digamos, no quiero entrar en la discusión de si es la pandemia o es la cuarentena, pero supongamos que objetivamente uno puede decir, todavía no se pudo dar respuesta a ese mandato económico. Todavía no hay por parte del gobierno una comunicación explícita de cuál es el plan para generar una expectativa. Si no se pudo dar respuesta económica a ese mandato, al menos generar la expectativa de que pronto se va a poder dar respuesta, digo, y que los planes judiciales del gobierno, digamos, o las iniciativas judiciales avancen más rápidas que las económicas, y en algún punto termina siendo, o pudiera terminar siendo perjudicial para el gobierno. Y le voy a agregar evidencia a esto. En nuestro último estudio empezamos un poco a aproximarnos a lo que nosotros denominamos las tendencias electorales. Es cierto, todavía falta un año para las elecciones, pero una forma de ocultar a la opinión pública es también, digamos, tratar de identificar cómo se están comportando esas tendencias electorales. Le proponemos a la gente del juego, si hoy fueran las elecciones, usted estaría más inclinado a votar por el oficialismo o por la oposición. Y digo, más allá de los números en concreto, que uno pudiera tomar con mucha cautela, porque estamos muy lejos del proceso electoral, sí identificamos que entre los votantes del Frente de Todos hay un 11%, según este último registro. Hay un margen de error, pero pongámosle el 10% para ajustar más el margen de error. Hay un 10% que nos está diciendo, si hoy fueran las elecciones yo votaría otra fuerza política. Es decir, hay evidencia de que pudiera haber un electorado del Frente de Todos ya desencantado. Nos interesó ese dato porque nos pareció un dato quizás novedoso para empezar a mirar y a seguir si efectivamente esto se transforma en un aspecto que pudiera preocupar más al gobierno. Estamos hablando de el 10% de los votantes del Frente de Todos, sería algo así como de ese 48%, 4 o 5 puntos, ¿no? Es mucho. 4 o 5 ¿A puntos. otra fuerza política? ¿A otra fuerza política o volverían al macrismo? No, a otra fuerza ¿No hay un política. desagregado de esa encuesta? No, porque nosotros como no le planteamos una oferta electoral, pero me interesa este dato, porque ahí nos generó, ¿qué duda nos generó? Y bueno, veamos por qué, cuál es el desencanto. Y hay un dato que nos llamó la atención, cuando repasamos a esa porción de los encuestados, ¿qué le preocupa? ¿Cuál es el principal problema que afecta al país? La principal preocupación que menciona ese electorado, el 48%, por casi el 50% de ese porcentaje, nos dijo corrupción. Cuando en el listado estaba inflación, desempleo, inseguridad. Es decir, ¿cuál es la interpretación que nosotros hacemos? Quizás requiera hacer un estudio más cualitativo para identificar si efectivamente ese desilusionado está presente, por qué se desilusionó. Pero, digo, me parece que en un contexto en donde el mandato económico no se resuelve, donde la situación económica, digo, independientemente de la pandemia, digo, claramente la pandemia está y produce ese efecto, pero la situación económica hoy es una situación mucho más compleja que la que teníamos en diciembre del 2019. Digo, bueno, entonces, evidentemente, digo, hay ahí un votante del Frente de Todos que a lo mejor, digamos, se decidió a votar por el Frente de Todos, no solo por el mandato económico, sino porque Alberto le dijo, voy a gobernar yo, no va a gobernar Cristina, esto es el Frente de Todos, no es el Frente para la Victoria. Y creo que ahí es donde iniciativas como la reforma judicial pueden jugar en la sensibilidad de algunos votantes, que yo llamo el borde moderado del Frente de Todos, estos que vos, José Luis, decís, los votantes más enojados con Macri que encantados con Alberto, es decir, que votaron más al Frente de Todos porque querían sacarse de encima a Macri. Bueno, esos votantes, que probablemente sean una minoría dentro del Frente de Todos, son estratégicos para Alberto Fernández, porque son los que le dieron la diferencia y los que le permitieron el triunfo. Ahora, ¿hay forma de medir, por ejemplo, de cada 10 personas que dicen que les preocupa o que están en contra de la reforma judicial, cuántas personas saben lo que es la reforma judicial? ¿Cuántas personas han leído el proyecto? Probablemente el 99% de las personas que se manifestaron en contra de la reforma no pueden describirla, no pueden explicar de qué se trata.
Ahora, ese no es un fenómeno que lo debe dejar al gobierno libre de preocupación, porque No, digo, claro, no. independientemente de que sepan o no sepan qué es la reforma, digamos, que alguna porción de los votantes de la opinión pública argentina interprete que esa reforma tiene intereses que no están en línea con mejorar la calidad de la justicia en la Argentina, y ya eso es un problema para el gobierno. Lucas, muchísimas gracias por tu tiempo, muy claro como siempre. Sí, muy José buena Luis, entrevista. Gracias, Lucas. un placer hablar con ustedes, un saludo a toda la audiencia.